pastor decía el jueves pasado, que hoy era un culto especial de dar testimonio a Dios, ¿verdad? De las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestra vida. Bendito Jesús. Y Dios todos los días hace milagros en nosotros, bendito Dios. Con el hecho de nosotros poder abrir nuestros ojos cada mañana es un milagro de vida que Dios hace en nosotros, bendito Jesús. Y verdad, todos los días debería de ser de darle gracias a Dios por lo bueno que Él es con nosotros, a pesar de que nosotros le fallamos muchísimo, bendito Dios, pero Él siempre permanece fiel, bendito Dios. Y es por su gracia y su misericordia que nosotros podemos estar en este lugar, bendito Dios. Yo le doy gracias a Dios porque Él ha sido más que bueno en nuestra vida. Poderoso Dios, Él ha guardado mi familia, bendito Dios, ha guardado mis hijos, ha guardado mi vida, ha guardado mi esposo, bendito Dios, ha guardado mis familiares. Y eso, nosotros no debemos de esperar algo, que Dios haga algo grande, ¿verdad? Porque algo grande es eso, que Dios guarde en nuestras vidas. Algo grande es que nosotros estemos en este lugar, bendito Jesús. Poderoso Dios. Yo vengo a darle las gracias a Dios. Gracias por todo lo que ha hecho en mi vida. Y también quiero agradecerle al Señor, pues, por el don de haberme dado de ser madre, y porque mis hijas están ya grandes, pues ya cuando ellas nacieron con un peso muy bajo, de como 2 libras cada una, y yo casi las podía sostener en una mano a ellas cuando nacieron, y eso para mí era algo duro, porque yo lloraba, hermanos, en esos momentos, porque ver que otros niños nacían de 7 libras, de 6, y las mías habían nacido de 2. Pero a Dios ha sido la honra y la gloria. Él sabe de las cosas, y ahora ellas van a cumplir ya 22 años. Por eso yo le doy la gloria y la honra a mi Dios, porque nos ha ayudado. Han sido unas niñas sanas e inteligentes que yo las tengo en las manos de Dios desde que ellas nacieron, y como la palabra de Dios dice, que Él conoce desde el vientre de la madre, nos conoce. Amén, aleluya. Este es mi testimonio. Amén. Mi testimonio no sé si va a ser largo o corto, pero pues de que yo inicié los caminos de Dios, fue allá en mi país, El Salvador. Fue como en el año de 1999, porque Alfredo estaba pequeño, tenía unos 4 o 5 años. Y fue así, ahí en la colonia Ibu, donde yo vivía con mi tía y con mis primos, y resulta de que yo oía que un llamado de una campaña evangelística allí en la cancha de ahí de la Ibu, se iba a dar los viernes, sábado y domingo, iban a ser 3 días. Entonces, pues yo venía de mi trabajo, pues ya en la noche yo miraba los preparativos allí el día primero, y oía ese llamado, que invitaban a las personas, ¿verdad?, que se acercaran para que oyeran la palabra de Dios. Pues yo no puse atención. Vino el segundo llamado, entonces, y fue un día sábado, pues yo trabajaba hasta mediodía y era en la noche, y me acerqué, nos sentamos allí. Yo con una amiga creo que fui allí, y resulta de que pues sentí eso, me latí el corazón a mí. Pero cuando hizo el llamado el pastor, por cierto, el pastor que pues fue que lo dirigió Dios a él, fue el José Rafael Castillo. Hoy vive aquí en California y predica acá, y la pastora Castillo. Y resulta de que pues en
en el tercer llamado, que fue el día último de la campaña, ya para finalizar, yo sentí como si me temblaba el cuerpo cuando hizo el llamado. Y pues yo bajé las gradas y pues acepté al Señor en ese momento. Pues cuando uno acepta, yo cuando acepté al Señor sentí un cambio en mi vida. Digamos, no de un solo, pero el Señor sentí que me tocó mi vida. Y pues me fui a mi casa y él, como le había tomado notas a las personas de donde vivía y todo, él se acercó a él. Él llegó y me tocó la puerta. Porque cuando uno digamos, acepta al Señor, pues hasta ahí nomás. Pero él llegaba a las casas a hacer el llamado, que las reuniones las iba a tener, por cierto, iglesia no había. Entonces nos reuníamos afuera del apartamento de él, en la primera planta, ponía sillas, era de tierra. Entonces nos reuníamos ahí. Pero como yo ya tenía en mi mente que yo ya no iba a estar en la IBU, no que me iba a ir a Altos del Cerro, porque mi hermana me había dicho que me iba a dar el apartamento para que estuviera holgada y porque ahí vivían varios, estábamos bien apretados, pues, pero yo dije, bueno, primero Dios que se dé y si no, pues aquí continuar, ¿verdad? Porque mi tía siempre me ha apoyado en eso, en cuidarme a mis hijos, pero yo la atención a la escuela, llevarlos, traerlos, pues todo ese proceso, pues como madre o padres tenemos, pues, ¿verdad? Y así fue el proceso. Estuve un tiempo y llegó el momento menos de un año estuve con ellos, porque él hizo el llamado también del bautismo. Ya tenía mis meses de estar allí con ellos, el pastor, y yo dije, sí, me voy a bautizar, ¿verdad? Y por cierto me acuerdo que fue en Caluco, Sonsonate. Es un rillito bonito. A mí me sentí gozosa cuando fui bautizada. Fuimos varios hermanos que nos bautizamos, y de allí él encontró en la comunal de ahí, de la IBU, que le alquilaran para hacer los cultos. Vaya, y me pareció, y me dice él, ¿qué puedes hacer? Me gustaría que tú llevaras el control de las finanzas. Está bien, le dije yo lo llevo, le digo, a mí me gusta eso, le digo yo. Y resulta de que pues seguí continuando allí con ellos y todo, pero llegó el momento que tuve que irme, pero al llegar a Altos del Cerro fue en el 2000 que yo me fui para allá. Tenía que irme con mis hijos, hay veces podía ir, hay veces no. Esa es la situación que se da cuando uno se mueve de un lugar a otro, que ya se pierde uno, ¿verdad? Y pues yo traté también de que ya no podía ir allá porque ellos estaban en ese proceso de venirse para acá, California. Y aquí están, pues, por la gracia de Dios, ellos están como pastores acá evangelizando. Y resulta de que así fue mi vida. Y pues como Dios tiene un propósito en la vida de uno, pues, porque yo decía, yo tengo que ver a dónde me congrego, yo tengo que ver. Y yo iba a una iglesia, El Milagro, se llenaba bastante, estaba por el hospital de la Matepec. Por cierto, yo los domingos podía ir, ciertos domingos podía, días domingos. Entonces cuando no hay estabilidad, como si uno se enfría. ¿Por qué? Eso es lo que me pasó a mí, yo me enfrié. Y ya desde ese tiempo yo ya no me congregué. Vení 1 año, 2 años, llegué quizás hasta 8 o 9 años que yo no me congregué.
pero yo sentí en mi corazón eso, porque Dios tiene un propósito en la vida de uno, ¿verdad? Y ya como mi papá ya estaba que me estaba pidiendo, yo dije, no, allá tengo que hacerlo. Tengo que ver a dónde me congrego. Vine acá y a los días yo le pregunto al papá del pastor, mire pastor, ¿usted no sabe a dónde puedo, alguna iglesia para poderme? Mire, mi hijo se reúne ahí en la casa, usted puede llamarle. Yo me recuerdo que me dio el teléfono y todo. Así es como yo vine acá, los conocí a ellos. Y doy la gloria y honra a Dios porque Dios es bueno y Dios tiene un propósito en uno, ¿verdad? Gracias por la vida de mis hijos, porque he continuado en las luchas y batallas. Aquí he estado, 2014 a la fecha, pues el Señor nos ha sostenido, ¿verdad? Y aquí estamos. Por la vida de mi nieta, porque mi nieta se vio en una situación bien difícil, la bebé, hospitalizada, estuvo con varios tubos en cuidados intensivos, pero Dios me la sacó. Dios tiene cuidado de nuestra familia por este virus que cuántas familias han perdido sus seres queridos y gracias a Dios las tenemos nosotros, ¿verdad? Y hay que dar gracias por todo, por la vida, por la salud, por el techo donde vivimos, por la alimentación, por todo. Y gracias por nuestros pastores, porque aquí están con nosotros, dándonos esa fuerza, fortaleza y seguir adelante, hermanos. No desmayar. Amén. Nuevamente que Dios le bendiga a mis hermanos. De igual manera yo también quisiera dar un pequeño testimonio, ¿verdad? Primeramente quiero darle gracias a Dios por la vida que me permite estar aquí en esta noche con ustedes para glorificar a Dios, porque es una bendición estar en la casa del Señor. Y darle gracias a Dios también porque hace 8 años, en el 2014, 5 de febrero, ese niño que está ahí nació y Dios me dio el privilegio y la oportunidad de ser papá. Algo que uno no sabe cómo ser papá, porque no hay una escuela que le enseñe a uno cómo aprender a ser papá. Pero Dios en su misericordia a través de la vida de ese niño me enseñó muchas cosas. Y una de ellas, entre las más importantes, es que me mostró Dios, como nuestro Padre Celestial nos ama a nosotros. Cuando yo tuve el privilegio y la oportunidad de ser papá, yo entendí, porque algo cambió en mí, algo fue diferente. En el principio, los primeros días yo decía, wow, soy papá, pero ¿qué tengo que hacer ahora? O sea, ¿qué se supone que tengo que hacer ahora? Porque no viene un manual con el niño. Pero en ese momento, aparte de que aunque no sabía cómo lo tenía que hacer, o que de la mejor manera que lo tenía que hacer, lo primero que Dios puso en mi corazón fue amor por él. Yo me recuerdo que aún antes que la mamá, yo fui el primero que lo vi a él. Que me dio ese privilegio Dios de verlo cuando él nació. Y ver la creación de Dios, cómo es Dios de magnífico, cómo Dios crea al ser humano dentro del vientre de la mujer. Y ver cómo un niño viene al mundo, eso es una cosa que en el momento cuando lo vi, se me iba la voz. Solo se me salían las lágrimas de la alegría y también del impacto de la grandeza de Dios, de ver cómo Dios hace las cosas. Y me recuerdo que cuando lo chineé y lo cargué y él abrió sus ojitos y se me quedó viendo y yo me le quedé viendo, imagínense, ni lo sabía cómo agarrarlo. Pero en ese momento fue un momento muy especial, un momento en que hice clic con él y a partir de ese momento todo fue diferente. Ya a partir de ese momento, Dios de alguna manera cambió algo en mi corazón. En ese momento
de alguna manera Dios sensibiliza el corazón del ser humano. Quizás a veces uno, su manera de pensar, el enfoque que uno tiene como ser humano cambia completamente. Al menos en mí eso fue lo que pasó. Aún desde que antes que él naciera, yo me recuerdo que estaba en El Salvador y cuando recibí la noticia que él iba a nacer, ¿no? Que iba a tener un hijo. Algo que me pasó a mí, que yo me quedé sentado en el carro cuando escuché la noticia y una de las primeras cosas que yo sentí en mi corazón fue la convicción de decirle a Dios: Dios mío, a partir de ahora en adelante yo quiero ser diferente. Yo no quiero ser igual como he venido viviendo todos estos años, porque necesito cambiar mi vida. Yo quiero que cuando él nazca dentro de la iglesia. Yo no había venido acá todavía, no conocía de los pastores, no sabía cómo iba a ser, pero lo único que Dios puso en mi corazón en ese momento era que yo necesitaba cambiar mi vida porque venía esa criatura. Porque algo que puso en mi corazón era que yo necesitaba darle un buen ejemplo a él. Yo necesitaba guiarlo de la manera correcta, en el camino correcto. Y aunque yo no sabía, como se lo dije al principio, cómo hacerlo, porque uno no sabe realmente, no entiende cómo hacerlo, pero de alguna manera Dios me estaba indicando que era a través de sus caminos. Y gloria a Dios, yo vine acá, vine un 25 de enero del 2014, el 5 de febrero él nació, Dios me dio el privilegio de venir a tiempo, verlo nacer, una cosa tremenda. De ahí en esos mismos días pues yo escuché que se congregaba, me recuerdo que Alfredo pues me decía, de verdad se congregaba con ellos, y me decía: vamos, ven, vamos a la iglesia. Y pues en ese momento que él me invitó, vamos, pues le dije: está bien, porque ya Dios venía ya tratando conmigo en mi corazón que era necesario que comenzara a caminar con Dios de una manera más cercana que lo que yo había hecho en mi vida anterior. Y sí, gloria a Dios por eso, porque conocí a los pastores, aprendí mucho a través de ellos, sigo aprendiendo mucho. Una de las cosas que yo miraba cuando nos reuníamos ahí en la casa de ellos era una cosa de como que cuando yo escuchaba las enseñanzas que el pastor traía, era como una cosa que yo quería más y más y más, porque así es la palabra de Dios. Así es Dios, que cuando Dios le enseña a uno esa palabra de vida, como que uno se da cuenta que eso lo sustenta. Es como una buena comida que a uno lo sustenta. Cuando a uno algo le cae bien y le gusta, pues uno quiere comérselo más. Así era la palabra de Dios y gloria a Dios que a través de ellos Dios me ha venido enseñando mucho, me ha venido instruyendo, me ha venido guardando, porque a través de ellos también Dios me aconseja mucho. Y Dios ha sido más que bueno. Y sí, como decía el pastor en un principio, pues Dios nos ha sacado a muchas de diferentes cosas. Y sí, una de las cosas en las que yo me había metido en mi juventud era eso, ¿no? A veces andaba visitando lugares que no tenía que visitar, muchas veces hice cosas que no tenía que hacer, pero gracias a Dios que Dios me sacó de todo eso. Me cambió completamente y me dio a entender que yo no necesito tomar para sentirme bien, o sentirme contento, o sentirme alegre. Porque ahora me doy cuenta que la alegría proviene, la verdadera alegría, el verdadero gozo proviene de Dios, a través de su Espíritu Santo. Porque siempre cuando yo iba a la discoteca con mis amigos y nos reíamos y la pasábamos bien, porque en el momento nos reíamos y todo, pero cuando se pasaba el efecto del alcohol y cuando cada quien se iba para su casa y yo llegaba a mi casa y de ahí todo estaba en silencio, yo decía, y esto es todo. Y ya pasó, o sea, ya después que nos reímos mucho y disfrutamos, pero a las 3 de la mañana que yo llegaba a la casa, yo después decía, bueno, se acabó, ¿verdad? Y ya no había risa, ya no había alegría, ya no había nada, porque ya se acabó. Y peor el siguiente día, que me sentía mal con todo el malestar que le quedaba a uno. Pero Dios ahora le muestra a uno que uno no necesita hacer nada de eso para ser feliz. Dios le da la felicidad a uno, y en medio a veces de los problemas y dificultades que puede tener, Dios aún siempre así le puede sacar una sonrisa a uno. Amén. Y de igual manera, ¿qué puedo decir? Le doy gracias a Dios porque me ha dado salud, me ha dado fortaleza, me ha dado provisión. Hasta ahora pues no me ha faltado lo necesario, siempre he tenido lo que necesito. Yo digo aún más de lo que yo necesito. Muchas veces decimos, Dios mío, yo quisiera esto, yo quisiera aquello, pero realmente si me pongo a pensar, yo tengo aún más de lo que yo necesito.
Tengo un techo, tengo abrigo, calzado, transporte, trabajo, salud, comida. Gracias a Dios nunca me ha costado sin comer. O sea, Dios ha sido tan bueno con cada uno de nosotros. Dios ha dado la provisión para mi hijo, para su abuela, para la familia ahí. Y le doy gracias a Dios por eso. Miren lo que hemos estado pasando todos estos años recientemente. Como dice la palabra en el libro de los Salmos capítulo 91, ¿no? Que aunque pase, que andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Y aunque ande pestilencia de noche, no nos va a tocar. Así ha sido la misericordia de Dios, que aunque nos enfermamos, no fue algo para muerte, sino que fue algo para que simplemente recordemos que Dios siempre está con nosotros, que en medio de la debilidad, del quebranto, siempre está con nosotros y que no estamos solos. Que aunque pasamos momentos de aflicción, de dificultad o de tristeza, Dios siempre ha estado con nosotros. En esos momentos es que yo me di cuenta que yo nunca he estado solo. Aunque muchas veces pensamos que estamos solos porque no vemos a alguien físicamente, pero vemos que Dios siempre está con nosotros, siempre con el ser humano, aun cuando no le conocemos. Porque ahora yo me vengo a dar cuenta, yo cuando era chiquito y pasé muchas cosas que muchas veces me hicieron sentir muy triste, ahora yo me doy cuenta que ni cuando era chiquito yo estaba solo. Dios siempre estuvo ahí conmigo. Dios siempre ahora me hace ver que realmente yo nunca estuve solo, que siempre estuvo a mi alrededor, que yo no lo logré ver o no logré identificar que Él estaba ahí conmigo, pero Él siempre estuvo ahí conmigo. Y hasta ahora me ha guardado, y hasta ahora ha guardado a mi hijo, a mi familia, y yo le estoy muy agradecido a Dios. Muy agradecido a Dios por eso, gracias a Dios por la palabra de vida que Dios habla a mi vida, porque de esa misma manera, mire cómo es Dios. Hay una escritura que dice que Dios nos consuela de tal manera que nosotros de esa manera también podamos consolar a los que estén pasando por un momento de dificultad. Y yo me recuerdo que aun cuando habían momentos y días bien difíciles que yo pasé hace unos años, aún Dios me ponía gente a mi alrededor que llegaba con una situación y yo en medio de mis problemas y todo, pero con todo eso era una cosa terrible, pastor, porque en mi problema, en mi situación, lo que fuese, ¿verdad? En mi tristeza, a veces se me aparecían personas que estaban con un problema, con una situación, y en ese momento instantáneamente se me olvidaba mi problema, se me olvidaba mi dolor, se me olvidaba mi situación, y mi enfoque era en esa persona que había llegado. Y Dios me daba la fuerza y la palabra para hablarle una palabra de parte de Dios a esas personas. Y ellos testificaban como Dios les hablaba. Y la gloria sea de Dios, porque uno no puede hacerlo. Humanamente, uno cuando tiene una necesidad, pues uno trata de buscar suplir su propia necesidad. Pero imagínense en ese momento cómo Dios se glorifica, que uno quizás a veces teniendo una necesidad, Dios le da y le provee para que uno también pueda suplir la necesidad de alguien. Y esa es la gracia y la misericordia de Dios. Y esa es la bondad de Dios. Y no era que Dios a mí me dejaba olvidado y que solo suplía la necesidad de los demás. No, lo más hermoso de todo era que luego que Dios suplía la necesidad de ellos, de esas personas necesitadas, yo también después ya me sentía conforme. Ya me sentía en paz, porque Dios me hacía sentir que Él estaba conmigo. Y para Dios simplemente resolver la situación a uno lo hacía en un instante. Su Espíritu Santo simplemente lo puede cambiar todo en un segundo. Quizás para nosotros es muy difícil cambiar ciertas situaciones o sobrellevar una situación, pero en un segundo el Espíritu Santo de Dios lo puede cambiar todo. Amén. Así que le doy la gloria y la honra, porque hasta este día estoy aquí con ustedes y esa es mi fe y mi esperanza, seguir adelante en el Señor hasta que Dios venga. Porque ese es el llamado que Dios nos ha hecho, esperar la venida del Señor Jesucristo. Porque la palabra dice que un día ese Jesús que tanto hemos escuchado, que tanto se habla, que tanto se predica, que ninguno de nosotros lo ha visto, pero dice la palabra de Dios que un día vendrá en las nubes a traer a su pueblo. Así que con ese ánimo nosotros tenemos que seguir adelante cada día. Que un día, no sabemos qué día, pero el día que Él venga, estemos listos para recibirlo, como dice la palabra, en las nubes y volar con Él.
Y si no llega ese momento de que venga el Señor por nosotros, pero que quizás a lo mejor Él nos llame antes, que cuando nos llame sea para ir delante de su presencia. Porque muchas veces pensamos, oh, de aquí me quedan muchos años, yo todavía estoy joven. Algo que Dios me ha enseñado es que no importa la edad, no importa la situación, no importa el lugar, no importa nada. Uno se puede ir de esta tierra en cualquier momento. Uno lo único que necesita es estar vivo. Uno lo que necesita es estar vivo y Dios se lo puede llevar en cualquier momento. Pero que recordemos que cuando nos vayamos, vamos con el Señor. Que ese sea nuestro ánimo, que cada vez que vivamos cada día sea para Dios. Como dice la Escritura, aunque vivos aquí en el cuerpo, ausentes en el Señor. Pero va a llegar un momento que vamos a estar ausentes de este cuerpo, de esta vida, y vamos a estar entonces presentes delante del Señor. Amén. Así que el Señor me los bendiga. Hasta aquí con mi testimonio y nuestro pastor con nosotros. Bueno, como yo llegué aquí fue que, wow, estaba pasando por muchas cosas y desde hace tiempo de que yo ya estaba como ya, ¿cómo se puede decir? Como que yo ya que tenía lo que quería, estaba bien con mis hijos y todo eso, pero aún así sentía un vacío, un dolor y todo eso que yo andaba cargando desde hace tiempo. Y yo me acuerdo que yo andaba preguntando en qué iglesia yo quiero ir o a dónde supuestamente era nada más para ir a darle gracias a Dios por lo que ya había hecho por mí. Nada más era de entrar y salir nada más. Voy a darle gracias a Dios nada más por lo que ha hecho. Entonces yo venía preguntando y preguntando, como que se me daba la oportunidad de que me dijeran, sí, ve aquí, puedes ir a congregarte aquí, pero me alejaba. Como un mes de enero, hace un año aproximadamente, yo tuve un accidente de carro, un accidente de carro. Pero era de que en la noche yo andaba con mi familia, hermanos, primos ahí en la borrachera y esa mañana yo me acuerdo que el carro se resbaló y era donde yo estaba, donde fue el golpe más fuerte. Y yo nada más quedé como que, ¿qué pasó? Y yo dije, ¿cómo me salgo de aquí? No podía ni salir de la puerta donde estaba porque el golpe era muy fuerte. Mientras yo salía del carro, yo estaba enojada. Yo digo, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Yo no estoy supuesto a estar así o supuesta a estar así. Y yo me acuerdo que yo iba pero muy enojada. Llegué al trabajo con todo ese golpe ahí porque todavía fui al hospital. Y yo me senté ahí a llorar con una amiga que tengo en el trabajo y yo le digo, es hora de que yo cambie mi vida, no está bien lo que hice, lo que estoy haciendo, porque entre más tengo, más me estoy portando mal y no estoy pensando en mis hijos. Y digo no estoy pensando en mis hijos porque hacer esas cosas como que dejarlos ahí nada más porque mamá lo cuida. Y de ahí ella me dijo, yo le comenté a ella, ella me dijo, espera, yo te traigo la respuesta mañana o pasado mañana a donde tú puedes ir a congregarte. Ella viene conmigo al día siguiente y ella me dice, oh no, te vas a ir a congregar con un amigo que yo tengo. Y yo digo, yo ir con un hombre a la iglesia, ¿cómo está eso? Como que me molesté también, ¿verdad? Y yo digo, y yo me escondía de ella porque yo no quería que ella me siguiera como que diciendo con quién, porque yo no sabía ni con quién era y esa era la cosa que me tenía como que pensando todavía. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo está eso? ¿Por qué yo le dije? Mejor yo hubiera ido sola en cualquier iglesia. Pero ella me seguía buscando, ya yo conocía a la persona, me dio la dirección de aquí y todo eso y pasó. Pero ese era el principio. Pero ya después de ahí pasaron meses porque yo todavía estaba confundida, no sabía ni... Yo venía, pero no sabía ni
ni qué más hacer, porque yo supuestamente nada más era para venir a darle gracias a Dios por lo bueno y lo malo que me había pasado, me había, how you say it? Me había, por las cosas que yo había pasado. Y pasó una cosa, como yo soy de un carácter muy fuerte, bueno, aún lo soy. Pasa que lo primero que Dios ha estado trabajando mucho conmigo últimamente en eso de humillarme, ¿ves? Y eso es lo que más me cuesta, porque siempre había sido una de eso de tener ese carácter fuerte, como que nadie me va a decir qué es lo que yo voy a hacer, porque yo soy la que digo, la que dice que se va a hacer, y yo digo, no. La primera vez que ella me dijo, te tienes que humillar, yo digo, yo humillarme, era como que estaba yo peleando con ella. Y ya de ahí en eso yo me estoy dando cuenta que hasta ahora eso es lo que yo estoy trabajando conmigo misma, y Dios también, como que es algo muy difícil, pero confiando en Dios y teniendo esa fe, todo se puede. Y poco a poco, todas las pruebas que Dios me ha puesto desde ya casi un año, ya casi un año hasta ahora, ha sido eso, cambiar el carácter, que es algo de que me ha costado mucho, porque como les digo, yo soy como de que yo sigo mi camino, no me importa quién está a mi alrededor, porque yo quiero llegar donde yo quiero llegar. Y me ha costado muchísimo, pero qué bonito se siente. Qué bonito se siente cuando uno dice, ¿sabes qué? Yo tuve la culpa, me voy a disculpar, y algo que yo no solía hacer, porque para mí era ahí quedó y ya. Y ahora es como que esa tranquilidad que yo siento y esa paz que yo siento es algo tan hermoso que yo digo, quiero seguir trabajando más con mi carácter, y en eso ando ahora. ¿Y qué más puedo decir? Más que eso, estoy muy, muy nerviosa. Quería coger la oportunidad para darle gracias al Señor, ¿verdad? Gracias por mis hijos, por mi esposo, por mi familia, de verdad, por todos ustedes, que yo los quiero mucho a todos. Pero le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por esa niña que usted ve ahí. Yo no sé si, bueno, varios hermanos saben, pero yo a mi hija, yo tengo 28 años, a mi hija yo la tuve de 14 años. Y me recuerdo el día de que ella nació, como que, bueno, a uno de madre no se le olvida el día que nacen sus hijos, pero ese día yo recuerdo todo detalle de ese día. Me recuerdo que a las 4 de la mañana yo estaba dormida y de repente sentí unos dolores en la espalda. Y yo no sabía qué eran. Y me levanté y comí, y eran como las 11 de la mañana. Yo le fui a donde mi mamá y le dije, mami, mire que yo tengo unos dolores aquí. ¿Y por qué no me dijiste? Ya me comenzó a regañar ella porque no le había dicho antes. Y llamamos un taxi, cogimos la pañalera y nos fuimos para el hospital. Me recuerdo que en el hospital, ahí yo con los dolores, y a las horas me dicen de que la bebé no tenía oxígeno y que me tenía que hacer una cesárea. Y recuerdo que yo estaba ahí acostada y yo estaba bien espantada. El hermano Omar decía que él no sabía ser papá, imagínense, si él no sabía, peor yo. Y ella nació, o sea, después que yo me desperté de la anestesia, yo la vi ahí a mi lado. Y tenía un gran miedo porque, ¿verdad? Yo era una niña con una niña y yo no sabía qué hacer.
y cometí muchos errores al principio de su infancia. Pero le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que por su amor y su misericordia, Él nos ha sostenido. Y hasta aún yo no sé, digo yo no sé cómo yo lo he hecho, pero yo sé que ha sido con la ayuda de Dios que usted ve a esa niña tan hermosa y con la que yo estoy tan orgullosa. Y todo yo le doy gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha sostenido. Que Dios me lo bendiga.